contra el olvido, historias de resistencia. El pasado está ahí, nos susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a Rogelio de Leonardi, sindicalista, maestro, comunista. Ya se ven los tigres en la lluvia. No sabía qué decir primero, si comunista, sindicalista o maestro. 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 Oh. Y lo de sindicalista comunista está bien. Está bien, ¿no? Está. Porque está en el imaginario popular, parece que el sindicalista tiene que responder a ciertas cosas. Maestro. ¿Sabes qué? Yo pensé que me ibas a decir comunista, porque sos tan comunista, pero me has sorprendido. Antes que vamos a... Sí. Porque además de darte la bienvenida a este ciclo, te queremos proponer como un recorrido por distintos lugares, siempre pensando... Yo asocio mucho tu nombre y tu andar con tu papá, aunque no lo conocía tu papá. Digo, por unas cuestiones, y quiero que hablemos de estos legados que están presentes y que marcan una consecuencia también, ¿no? Pero para empezar ese recorrido, te voy a proponer, acá te vamos a mostrar algo y después vamos a seguir charlando. El maestro está obligado ante todo a plantearse ante sí altos requerimientos morales, ya que no se puede exigir a los demás lo que él mismo no practica. Solo puede educar el que es ejemplo. Por ello, la importancia social que el partido y el Estado le confieren al trabajo del educador. Hay que continuar superándose también científicamente. Hay que aspirar a que nuestros maestros y profesores estén preparados para realizar investigaciones pedagógicas, preparados para experimentar, para plantearse la solución de los problemas de la escuela por la vía de la ciencia pedagógica. Ustedes forman parte de la nueva generación de educadores cubanos. Son los depositarios de las mejores tradiciones del magisterio cubano. Conocer esas tradiciones es un deber histórico y trabajar por estar a la altura de ellas un compromiso moral. Hay que saber aprender de los profesores que llevan años laborando. Hay que tomar de ellos lo mejor, el resumen de las mejores experiencias. Pero hay que pensar con carácter creador, hay que tener desarrollado el espíritu autocrítico sobre su propio trabajo. La calidad de la enseñanza y la educación siempre será el resultado del esfuerzo común de la escuela, la familia y la comunidad, y estará dada en nuestra capacidad por formar los rasgos de la personalidad comunista de las nuevas generaciones. Esto, si no estoy equivocado, es un discurso del año 1981. No sé en qué situación. Pero mira qué coincidencia. Yo te pregunté, comunista, este juego de palabras que hicimos al comienzo, y vos te definiste como maestro. Estuvo bien, entonces. Estuvo bárbaro, ni que lo hubiéramos ensayado, Roger. Claro, magistral lo de Fidel, ¿no? Yo estuve en 2 oportunidades en los congresos internacionales. En Cuba. En Cuba. Es una cosa que no tiene parangón. ¿No? Esto que acabo de escuchar lo pinta de cuerpo entero, precisamente ese concepto, que el maestro tiene que ser un ejemplo. Un ejemplo. Y cuesta, ¿no? Y cuesta. ¿Tienen vigencia estos
Totalmente. estos mensajes. Sí, No sí. solamente esto, hay otros. Yo tengo recuerdo, por ejemplo, de la última vez que estuvo en Argentina, en las escalinatas de la Universidad de Córdoba. de Buenos Aires, y de Córdoba también Córdoba estuvo, digamos, dando como esas clases magistrales, que era como un modo que tenía Y es un Fidel, modo, ¿no? es un modo de comunicarse. Yo me descubro muchas veces, salvando las profundas distancias, en esa... Es un modo de llegar, es un modo pedagógico de llegar, que te lo da mucho el arte también. Ah, mira. El teatro, Mira. la poesía. Que vos tenés algo que ver con el teatro y la poesía. Sí, y creo que tiene que ver con esa iniciación también. Pero vamos a seguir después de eso. Pero ahora yo te quiero proponer que sigamos este recorrido y vamos a encontrarnos con alguien a quien vos conocés y que se llama Carlos Ferreira, a quien le damos la bienvenida. Carlito, qué gusto, realmente. ¿Cómo le va? Siempre nos juntamos en cuestiones de esta naturaleza. ¿Te parece? ¿No será coincidencia? Yo creo que... Bueno, los dejo. Tal vez no sea mucha coincidencia, ¿no? Los dejo. Sí. Sus manos construían futuro. Los dedos que tantas veces marcaran prontuarios sabían de clavos y martillos, de aserrar maderas y de cortar alambres. Su índice apuntaba al alba. Era de verlo desandar el pelo con sus manos, lavarlas con el agua. Los recuerdo construyendo cajones para después llenarlos con el desvalido salario. Fue la constante de sus manos. Mientras más usaba las manos, más lejos el pan diario. ¿Cómo hicieron sus manos para alimentar el hambre? ¿Le servían las manos para frecuentar las cárceles unas cuantas veces al año? Eran un ademán adusto sus manos. Diría que hablaba con sus manos, desbarbaba la tierra con sus manos. Entre sus manos las páginas de un libro volaban, supieron del pan y de la rosa. Por resguardarse del sol, sus manos le quedaron pegadas. Él era como sus manos, las tendía abiertas si alguien las necesitaba. Eran un puño cerradas. Me parece verlo con la mano cerrada. Cuando se enojaba, le crecía un puño a su mano. Era de verlo con la mano izquierda cerrada muchas veces. Fue adelante con el puño cerrado. Era como que de sus dedos se perdía en la mano cerrada. Sus dos manos cerradas eran como una muralla. Se pasaba la mano por la frente agitada. La calvicie incipiente supo sostener su mano. Escribieron mucho sus manos crispadas. En sus manos las palabras siempre fueron proclamas. No estaban quietas en el encierro sus manos. Cada correo lo aprovechaba. Aprendí de lo que escribieron sus manos. Dejaron tesoro sus manos. Una extendida caligrafía sus manos, en sus cartas su mano, en aquellos mapas del encierro patagónico, en Devoto su mano, en los periódicos, en cada editorial, en cada título su mano. Golpeaban puertas sus manos, una biblioteca es el fruto de sus manos, autodidacta sus manos. Acariciaron un niño sus manos, crecieron vástagos alrededor de sus manos. Es como que se hicieron muchas manos. Moldearon hombres libres sus manos. Eran una pajarera sus manos. La libertad fueron sus manos. Gracias, hermano. Gracias.
Da para emociones esto, ¿no? Y bueno, un poquito. Tendría que haber avisado. Yo te avisé. Yo vi en un cuaderno, Carlitos, este hombre hace 20 años que escribe sus memorias en cuadernos y dice que lleva 30, pero debe llevar más. Y en uno de sus cuadernos yo vi, escrito por su puño y letra, esto, pero quiero que lo cuentes. ¿Cómo lo escribiste en un viaje, me parece? Sí. Generalmente en los viajes. Inspiran mucho los viajes. Tal vez trae la calma porque la distancia siempre, el paisaje, si es zona de montaña, la montaña, si es el mar, si es la pradera. Y ese poema surgió así. Así. Copiloto, acompañando al compañero Marcial que anda por ahí. Salió de un solo tirón. La mano de un trabajador, primero. De un autodidacta, segundo. Estuvo muchas más veces que yo preso en las cárceles. No tuvo ocupación plena jamás. Como un luchador, algunos lo conocen muchísimo. Y esas manos eran las que escribían. Y esas manos eran, como tú dices, las que acariciaban un niño. Y yo la veía, era una pajarera su mano, porque hablaba con las manos. La expresión correcta sería eso. Él trabajó en carpintería, trabajó en lo que nunca hubiera esperado trabajar tampoco, porque tenía que subsistir. Eran otros tiempos también. No tenías la seguridad social que tienes hoy, que tenés un empleo, que cobras a fin de mes. Y eso me impactó mucho porque impacta también el hecho de saber que no te doblega la realidad, los golpes de la vida. Si hubo una persona golpeada en su vida, ese fue mi padre. Dice la historia que condenaban al destierro a los patriotas, que jodían. Y Juan Facundo Quiroga fue desterrado 2 veces de la provincia de La Rioja. Y mi padre sufrió destierros de los gobiernos conservadores de la provincia de La Rioja. No es una falsa comparación, cada uno en lo suyo. Por supuesto. Un autodidacta que hacía periodismo independiente y un hombre al frente de un pueblo sublevado. Bueno, escenas que se van a repetir muchas veces en la historia. El día que vos naciste, tu papá estaba preso. El día que yo nací, mi padre estaba preso. Y como cerrando esa parábola, creo que se dice, el día que él murió, yo estaba preso. Por las mismas razones políticas. Por eso, cuando vos dijiste maestro, sindicalista, comunista, esa es la historia. Y no solo no hay que negarla, hay que resaltarla. Porque esa historia que uno lo ve corporizada hoy en determinadas personas tienen su origen. Mi padre tenía 6º grado. Vino muy chico, a los 10 años, vino de Italia con sus padres, corridos por la Primera Guerra Mundial. Y bueno, se instalaron en La Rioja, lo que hacían los italianos en esa época, una panadería, y vivieron de eso. Pero él siempre recordaba. Supo haber un panadero en la panadería de su padre, que la regenteaba un hermano, en el Boulevard Sarmiento, en una casa ahí, ya han muerto todos los de Leonardo. Y había un empleado en la panadería, creo que búlgaro, un europeo, que le hablaba mucho de Bakunin, del anarquismo. Y yo creo que mi padre se inició en eso. Ahí. Bueno, pero esperá, ¿no? Sí. Gracias, Carlitos. Entonces, sus manos tienen ese origen.
yo lo veo reflejado en el trabajo, es decir, en el hombre práctico. Sí. Y bueno, me pareció que alguna vez merecía Gracias, un Carlito. recordatorio. Carlito me has emocionado realmente. Bueno. Te invito a que vamos para el otro lugarcito para seguir este camino que hemos empezado a recorrer. Pensaba, 30 cuadernos me dijiste que van. ¿Y qué tienen esos cuadernos? ¿Qué se cuentan en esas páginas? Son memorias. Memorias. Nacieron como tal vez como eso. Y fueron enriqueciéndose con alguna poesía, con alguna prosa poética, o con simples descripciones de momentos de la vida, de la historia. ¿Por qué comenzaste a escribir esos cuadernos que son como 30 y que llevan como 20 años y que no sé qué? Porque me parece que vos siempre me charlas un poco en el número de los cuadernos, porque son como más. No. Son 30. 30 son. De 200 hojas. 200 hojas. Páginas, sí. 100 hojas, 200 páginas. Sí. Cuaderno Rivadavia, tapa dura. Tapa dura, todo. Todo a mano. Todo a mano. Y por ejemplo, en algún lugar A intervenís mano y con letra de molde, con letra de molde, que es la que me sale mejor. la que sale mejor. Y por ejemplo, intervenís pegándole a algo así, una cosita, ¿o no? No, No, No. solo escrito, solo escrito. como un diario. Por ahí sí, suelo tener la inquietud, pero me cuesta, me gustaría incorporar cosas, porque son parte de la historia. Claro, por ejemplo, un recorte. Claro, podría ir un recorte O una periodístico. foto, Exacto. o una entrada de algo que te significó. No está lejos de que pueda darle continuidad con ese agregado, porque hay cosas invalorables que nos pasan a diario que después no se conservan. Exactamente. Desde una ¿Para qué simple- sirve esto? Y mira, a mí ¿Cómo empieza cuando uno piensa, si es relativamente relevante lo que uno hace en la vida, alguien tiene que saberlo? Y lo primero que pensé fue en mis hijos. Digo, mis hijos, bueno, saben, viven, conviven, te frecuentan, pero no conocen los estados de ánimo del padre, en el momento del éxito, del fracaso, ¿no? Digo, que quede asentado. No con la idea de publicar. No. Para mí no tiene gravitación. Tiene, en todo caso, la importancia que yo le doy es que me sirve a mí para reflexionar, hasta para aguzar y usar la mano. Ya nadie escribe con la mano. Yo me resistí, me sigo resistiendo a la computadora, a la máquina de escribir. Escribía en la máquina de escribir cuando existía este tipo de máquina, Yo justamente. tengo la imagen tuya Bueno, escribiendo en la máquina. Me parece que es importante reflejar la vida, porque no solo el hombre es esclavo de sus palabras, tiene que mostrarlo después. Tiene que mostrar a lo largo de su vida que lo que dijo hoy lo defendió mañana y lo sostuvo permanentemente. Por eso son los avatares de la vida. Por eso no te puede ir tan bien en todas las oportunidades, pero que nadie te cuestione tu proceder ético, moral. ¿Te desnudás aún con tus contradicciones en esos escritos? No, me cuesta muchísimo. Digo, ¿sí te cuesta? Me cuesta. ¿Qué te cuesta? Me cuesta. ¿Mirarte así en la profundidad y que no te reconoces o qué? No sé, no se me ocurre. Mira. Se me ocurre la trascendencia de las cosas cotidianas y sí, ahí está volcado la emoción, está volcado el paisaje, está volcada la ternura, está volcado el odio de clase. Cuestiones que hay que practicar. Yo tengo un poema que escribí a los 75 años y justamente cada vez que lo miro me sorprendo porque hay un párrafo específico que dice: yo todos los días alimento el odio de clase. Y no estaba equivocado. Cuando uno ve que nos suceden las cosas que nos suceden hoy, que el enemigo de clase, valga el juego de palabras, monta todo un andamiaje, una estructura para destruir a los que menos tienen, a los desposeídos. Entonces, que deje de ser un discurso y que el que nos escucha y el que nos ve lo practique, porque es tu pellejo o el otro pellejo. Esto es lo que uno aprendió de Fidel, lo que aprendió de Ernesto Che Guevara, lo que aprendió de Ho Chi Minh, lo que aprendió de tantos héroes que hay que refrescarlos,
hay que traerlos a la memoria. Totalmente. Hay que traerlos. Vos naciste en una familia comunista. Sí, mi padre ya era... Sí, sí. ¿Ser comunista siempre ha sido una estigmatización? Sí, sí, Sí. sí. ¿Y cómo se reflejaba? Y mirá, te puedo En La decir Rioja, ¿no? Hablar Sí, de- sí, te puedo significar una que tiene una gravedad absoluta, de una profesora de historia de segundo año del secundario, cuando no teniendo un epíteto para nombrarme y para decirme a mí, segundo año que habrá sido en esa época, 14 años, ¿Y qué te 15 dijo? años. ¿Cuál fue el mayor insulto que te puedas imaginar? Este flaquito carita de comunista. Ay, joder. Hay un antes y un después. ¿Por qué será que lo recuerdo? ¿Por qué? ¿Me golpeó? No sé. ¿Seguro? ¿Me dolió? No. Pero yo sabía que me estaban ofendiendo, Claro, que me querían ofender. claro. Y tal vez son los momentos en que uno dice, bueno, si esto es lo que te jode, lo voy a seguir haciendo. Pero, claro. Es no entender desde el punto de vista pedagógico nada. Una profesora de historia, Claro. Johanna, no la voy a nombrar por respeto a mi persona, tuvo esa triste reacción. Bueno, en la vida me han pasado varias cosas similares, no tendría que pensar en otra. Toda vez que había un golpe o apuros de golpe en el país y en La Rioja, tu papá se preparaba para ir preso, ¿no? Y lo dice Ricardo Mercado. Sí, acá, no sé si está en este libro o no. En las este. solitarias Sí, historias acá. del siglo que nos deja. En este libro está esa historia, ¿no? Pasa que es como que vos estás preparado para eso. Claro. Por eso cuando te quieren infligir la derrota o te quieren infligir el daño, es relativo. Por eso calculo, yo pude permanecer 3 años y medio preso a disposición del Poder Ejecutivo y sobrellevarlo. Y que te manden a un pabellón de castigo, como nos mandaban en la cárcel de máxima seguridad de Sierra Chica, en Olavarría, y que a la noche te tiren una frazada para que te tapes sobre una piedra. Esa era la cama. Y descubrís, porque esa es la hazaña que pone el enemigo de clase, en ese caso la dictadura militar, una frazada cortada. Entonces cuando yo me metía a la frazada tratando de cubrirla con los talones para que me cubra los pies y la estiraba, me llegaba a la mitad del pecho. Si me quería tapar la cara o la cabeza por el frío, quedaban los pies fuera. hasta la rodilla fuera. Eso no es casual. Eso está, valga el juego, fríamente calculado. Y esto con lo que te vas a dar a diario. Con lo que te vas a dar a diario. Entonces, si esa lucha hay que profundizarla. Hoy exige esto, por lo menos la modesta visión que yo tengo. No podés dejar avanzar a la derecha como avanza. ¿Fuiste maestro porque lo elegiste o porque fuiste a la escuela normal y terminaste siendo No, maestro? tengo memoria que mi padre se hizo el propósito que sus 3 hijos fueran maestros. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira. Muy curioso. Muy curioso. Muy curioso, propio de un autodidacta. Claro. Él cuando llega de Italia, hace el primer grado, Claro. a los 10 años, en la escuela normal mixta Pedro Ignacio de Castrobarro. Claro, Y termina la primaria, que es todo lo que tuvo. claro. Y algo le hizo pensar que el título de maestro, fíjate cómo vuelve a aparecer lo del, Por eso, sí, claro. lo del maestro. ¿Y los tres son maestros? Los 3 maestros normales nacionales, los otros 2 están fallecidos. Sí, pero muy joven fuiste maestro, ¿no? Y sí, relativamente, la 18 época. años, 17. Teníamos 18, tirando a 19. ¿Y cuándo te enfrentas por primera vez a un aula? ¿A dar clase? ¿En Aymogasta puede ser la primera vez? ¿O acá en La No, Rioja? acá en La La Rioja, Rioja. pero en Aymogasta ya con la titularidad de cargo, digamos. Ya era tu cargo. Ya era mi cargo titular. Una experiencia hermosa en un 7º grado de niña que la valoro. ¿En todavía. Aymogasta? En Aymogasta. ¿Qué te dio el estar en el aula? ¿Vos ya venías con un acercamiento a...? Te cuento otra primero. Sí,
¿Puede ser? Sí, claro. Hablando del aula. Sí. Mis primeras prácticas son en los cursos de la escuela normal. Claro. La práctica de la enseñanza. Sí, 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 sí. Venía con un promedio excelente. Y no aparece un amigo común, subregente de la escuela normal, que fue mi maestro de sexto grado en esa época. Llegó a ser mi profesor de filosofía en quinto año, Ramón Eloy López, el gusano. Y en el recreo en que yo tenía que ingresar al aula para dar la práctica de la enseñanza, me llama y me pide que vaya a dejar un pibe a su casa. Cuando volví a dar la clase, me presento en el aula, no la voy a nombrar a la maestra. Me recibió con el cuaderno de actuación con un 0 en rojo. El maestrito nuevo. Fíjate, fíjate la característica de la enseñanza de la época. Totalmente. Ni se preguntó cuál es el gesto de amor. O sea, había algo, claro. ¿Qué pasaba? Me recibió ya. Ella tomó la clase. La experiencia en el aula sensibiliza una enormidad. Aparentemente a algunos. Ese maestro, en contacto con la dura vida diaria, puede hacer maravillas. Lo que pasa es que hay un descuido persistente. Por eso existe hoy el movimiento pedagógico latinoamericano, pedagogía emancipadora, pedagogía crítica. Es decir, están dadas todas las circunstancias y las condiciones para que surjan maestros como los que en este video que vos me hiciste ver detalla el comandante Fidel. Es impresionante lo que se puede hacer. Cuba ha alfabetizado medio mundo. Ha dado las primeras letras en decenas de países, totalmente en forma gratuita, acosada por el imperialismo norteamericano durante los últimos 65 años, Pero así como ha dado los mejores médicos. Eso que estás marcando a mí me habla de una impronta que se fue armando en vos, que se fue forjando, digamos. ¿Se alimentó? ¿De qué se alimentó? ¿Ya de las ideas del comunismo en relación a mirar, soñar o pensar una escuela, una manera distinta en la educación? ¿Eso a dónde se sustentaba? ¿En la formación marxista o en la experiencia que ya ocurría en otros lugares de América? Digamos, ¿de dónde se nutría esa idea que se iba forjando en vos? Yo, por ejemplo, a los 18, 19 años distribuía en La Rioja el periódico Educación Popular del maestro famoso, histórico maestro argentino de la época, Américo Torralba. Claro. Yo lo vendía al periódico, lo ofrecía y lo caminaba. Así como distribuía el periódico de mi partido, incluso en la época de la clandestinidad. Así caminaba yo la prensa, el periódico Educación Popular. Es decir, siempre hubo una vinculación en ese sentido. Y el estudio, porque hay que estudiar, hay que leer mucho. El estudio, cuando decís estudio, ¿a qué te refieres? A sentarse a analizar desde este libro de poemas que tenés ahí vos, o este libro de Ricardo Mercado de Luna, o La Rioja que resiste de AMP. ¿Qué preciosura? 100 años de colonia, Alipio Pauletti. Digo, no hay que abandonar este tema. ¿Cuándo comienza o qué te lleva a decir voy a sacrificar o voy a elegir el aula o ponerle el cuerpo al sindicato? No, yo elegí el aula. A mí me privó del aula la cárcel. Yo estuve cesante durante 8 años y casi 4 de esos 8 años preso. A mí me quitaron la posibilidad de enseñar. Yo figuraba en el Ministerio de Educación como abandono de tarea, cuando a mí, el 24 de marzo de 1976, me llevaron preso de mi casa. Fíjate la ironía del destino. Figuraba en el Ministerio de Educación
la burocracia. Abandono de tarea. Para el directivo, para el supervisor que le lleva la planilla, yo no volví más a la escuela. Entonces se llama abandono de tarea. Y estuve cesante a los 8 años. Nos reincorporó Carlos Saúl Menem en su primer gobierno. No nos reconoció la antigüedad en el cargo para pagarnos, pero sí reconoció la antigüedad para jubilarnos. Si por mí hubiera sido, yo hubiera seguido frente al aula. Pasa que los requerimientos de la tarea político, sindical, cultural y pedagógica te requiere. Fue hasta que yo descubrí que era impropio mezclar una cosa con la otra. Cuando yo descubrí que tenía que interrumpir una clase porque venían con un conflicto para que yo intente resolverlo y me cortaba la clase, dije, no, acá tengo que Elegir. Y me ayudaron a elegir, casi que me obligaron mis compañeros a elegir. Yo te puedo asegurar que si por mí hubiera sido, hubiera elegido quedarme en la escuela. Me cortaron las alas cuando me metieron preso. Eso solo me alejó 8 años. Los 4 años que tuve preso, más los 4 años que tuve que esperar para la reincorporación. ¿Por qué te metieron preso, Rogelio? Acertadamente por comunista. Acertadamente porque era un poder de facto. No era la mascarada que tenemos hoy con el presidente de los argentinos. Era más abierto, más directo. Tomaron el poder precisamente para privarnos de la posibilidad y la continuidad de la democracia. Entonces yo era, para esa clase, un agitador. Si era comunista, diría primero, docente, comunista y sindicalista. Los campos de concentración del nazismo se llenaron de judíos, comunistas, putos, tortas, socialistas, gitanos, digamos. Siempre el camino. Y eso por un lado. Pero por el otro, esto de la cárcel. Yo he escuchado muchas veces, no muchas, algunas, a compañeros riojanos que estuvieron en la cárcel con vos, que vos exigiste hablar con el director de la cárcel sí. para exigirles condiciones. Sí, sí. ¿Me puedes contar esa anécdota? Sí, tal vez una inocentada, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con lo que veníamos Presentar hablando. una nota al jefe de penal, en plena dictadura, solicitando que se respeten precisamente las normas que se habían establecido como impúdicas. Por milagro no terminé en el calabozo. Pero eso era una osadía, Sí, no dejaba de serlo. porque era como reírte un poco de ellos también. Sí, y hay cosas que Y también... se castigaba eso. Se castigaba, y se castigaba cuando cantaba un tango. Cuando cantaba un tango Yo también. estuve 2 o 3 veces, creo que 3 veces, en las celdas de castigo, Sí. sin servicio se llamaba, es decir, te dejaban con los Sí, calzoncillos ahí. nada más. Tirado en un suelo. Tirado ahí, en esa piedra, Sí. ahí es donde dormía con esa frazada. Era un periodo en que estábamos presos con el compañero Felipe Leandro Dávila, Sí, maestro del Zapallar. Maestro chileciteño del Zapallar, y que estaba como maestro en el Como maestro en el Zapallar. Zapallar. Y por cantar, te llevaban al calabozo de castigo. Y te daban 3 días. Casi a pan y agua. Bueno, era así, pero había que seguir cantando. ¿Y el ajedrez? Y el ajedrez. ¿Qué es el ajedrez? Contame, sí. Con Felipe fue. Con el mismo Felipe, el mismo maestro. Te daban 4 panes diarios, sierra chica, a la mañana. Obvio que el primer día lo comíamos los 4 en la mañana. Claro. Hasta que después nos fue cayendo la ficha. Si no venía pan a mediodía, no venía a la tarde, no venía a la noche, pues había que cuidarlo al pueblo.
De ese mismo mísero pan, Felipe guardó la miga de pan y amasó, hizo los trebejos del ajedrez, uno por uno. Jugábamos mañana, tarde y noche al ajedrez. Estaba prohibido. Con las migas de pan, hecho todo. Hecho con la ¿Y miga estaba de pan. prohibido y nunca se los encontraron? Sí. En una requisa lo encontraron y lo tiraron en el inodoro. ¿En el inodoro? Claro, había el biorsi, Sí, que le dice sí. el preso común, un agujero ahí en el piso donde hacías tus necesidades dentro de la celda. Sí. Claro, no tenía salidas diarias. Meses que estabas ahí en 4 paredes, en una celda, 2 personas. Y le Y tiraron en la ese gente. lugar tiraban. Hay otra Pero cosa. era maravilloso poder hacerlo, ¿no? El desafío. Como pintar la celda también, ¿no? Claro, claro. No era pintarla, era, ¿Qué era? Era en el único periodo que comimos carne, cuando vino la Cruz Roja Internacional, Sí, el gobierno de la dictadura sí. se las ingenió para darnos una semana carne. Hasta costilla, Lujo, un costilla. asado. Guardamos las costillas y con las costillas rasqueteábamos la pared Para para limpiarla. limpiarla, porque esas paredes, inmundas paredes, esa cárcel de máxima seguridad, en una zona tan fría, servía, después nos enteramos por los presos comunes, servían, se calentaban las manos, quemaban papeles y eso quedaba el hollín. Y quedaba el hollín en las Entonces paredes. las paredes estaban negruzcas. Sí. Y había poca luz que había, me Y poca imagino. luz que había. Entonces fue un cambio fundamental, poder rasquetear Con el hueso. con el hueso. Rasqueteando. No tenías realmente, lo tenías que esconder al hueso, porque la requisa te lo secuestraba. No sé cuál es No, el pues, sentido de la tortura, pero... No, yo no quiero que me hables de la tortura. Pero digo que es una forma. Claro. Es una forma. Claro. Es una forma. Es una forma de tortura. Pero totalmente. No llevarte al baño, no darte la posibilidad de una ducha. Y vos, cuando te sacaban a la ducha, te daban 2 minutos para ducharte. En tu casa te va a estar 5 minutos. Sí, tomarte el tiempo que necesitas. No 2 minutos. Cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero es preferible no. No contar. ¿Vos te comunicabas con Morse? Con No. todo eso? No, vos no aprendiste Nunca lo ningún. aprendí, no. ¿Cómo te comunicabas si te comunicabas con los compañeros? No, había un régimen de visita y ahí- el periodo que había recreo te comunicaba con los compañeros en el patio. No podían transitar más de 3 personas por grupo, Claro. caminar. Siempre en el patio tenías que caminar porque te estaban observando desde las murallas esas inmensas. Es terrorífica esa cárcel. La de Sierra Chica. La de ¿no? Sierra Chica. Sí. Después estuve en ¿Existe hoy Devoto, todavía ese estuve lugar en como La un Plata. espacio de memoria o no? Sí. existe. Tuve oportunidad de venir porque ¿qué pasaba? Que cuando entrabas a la cárcel, entrabas en un patrullero, en un coche policial, y cuando salías con los ojos vendados y te llevaban a la comisaría y te largaban después. Claro. Entonces yo nunca vi la cárcel, Claro. nada más que el pabellón donde estaba y el lugar del Nada más patio que de eso. recreo. Claro. Eso fue un impacto muy grande en uno de los viajes que hice posteriores, varios años después, Sí. detenerme y pararme al frente de la cárcel. Nombraste a Dávila, de Chilecito. ¿Estuviste con Guillermo Güello también? Guillermo Güello me alcanzó, era vecino de celda en la ciudad de La Rioja, en la cárcel, En la cárcel de acá. antes de que nos trasladen. Sí. Él, por ejemplo, por pedido mío, me alcanzó en un papel escritos algunos ejercicios de yoga. De yoga, eso te iba a preguntar. que me Porque él se sirvieron muy sostiene. mucho. Claro, él sabía mucho de yoga y me hizo algunos dibujos y yo sacaba por el dibujo La postura. ¿Y lo hacía? y lo hacía. Sí, Porque vos sufrías un problemita que tenías en el estómago. claro, y la columna, que es un Y la columna. problema O sea viejo. que él te pasaba las posturas de yoga en un dibujito En un dibujo. y vos las reproducías con tu cuerpo. Exactamente. Esa es la historia con Guillermo Güello. Guillermo Güello estuvo en Sierra Los Quinteros, doy referencia, fue un sacerdote jesuita y en el momento de Angelelli vino a La Rioja, luego pasó al estado laical, formó una familia y fue apresado, como sabemos, ahí en Sierra Los Quinteros
y Brutalmente golpeado. brutalmente golpeado. Fue una persona que se ensañaron mucho con él. Era tan dañino lo que te querían hacer que cuando el familiar te suscribía en el diario, en el kiosco del penal, la mayor parte de los días te mandaban los avisos clasificados del diario. La Prensa, La Nación, Clarín. Claro, lo clasificado. Te mortificaban con eso. Claro. Y había que leer clasificado y había que ingeniársela para entretenerse también con los clasificados. Claro, porque Es cuestión de supervivencia, de sobrevivencia. No pueden vencer. Yo no utilizo términos como el espíritu, pero no pueden vencer. No pueden doblegarte lo no que pueden sos. doblegar. El ser humano es así. Puede estar 30 años en cana y sale fresco. O no sale. O no sale. O sale mal. Sale mal. O sale mal. O muerto internamente también, muerto ¿no? internamente. ¿Qué fueron las cartas en esa época del encierro? Eran el fundamento en cualquier cárcel de estas vos tenías 2 correos semanales. 2 correos semanales. 2 correos semanales. Y una cantidad de hojas. Sí, Empezaba con el blog más chiquito. sí. 4 carillas. Pasaba el tiempo, venía el familiar, no, traemos un blog un poquito más grande. Hasta que llegaba el blog. Yo sistemáticamente, los 2 correos semanales, salían 4 cartas. Ahí también hay parte de la memoria. Tal vez eso es lo que me inspiró después a mí porque la lectura de esas cartas tiene su encanto, si se quiere. Porque es la descripción viva del momento. Del momento. ¿No? No hay como la carta, me parece, para decir algunas cosas. Desde el hecho que vos estás mirando los muros de la cárcel, cuando te sacan al médico, pues además no lo puedes mirar desde la celda, tener una ventanita a 3 metros de altura. Sí. Pero cuando caminas por ahí ves cómo te conmueve una planta, el verde de un árbol. Y hay cosas escritas de eso. Sí. ¿Hasta qué punto te pueden privar del goce? ¿Por sé? Te pueden tener preso en una quinta con animales, de hacerte trabajar, darte de comer. No, justamente es castigar para... Y a mí eso me fortaleció. ¿Conservás cartas de la época? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Con tu papá cómo era había correspondencia? Y fue muy poca. Poco, porque al También poco es tiempo muere. otra historia con el viejo, porque él murió al poco tiempo que yo caí preso. Claro. Y hay un detalle también interesante ahí. Que cuando quiso ir a visitarme, yo caí preso el 24 de marzo, él murió en julio, pocos meses después. Ahí. Cuando se levantó, porque estaba con algún problema de salud, quiso visitarme, tenía que presentar una nota donde decía, solicito autorización para visitar a mi hijo, el detenido terrorista fulano de tal. Y mi padre se negó a afirmar que su hijo era un terrorista. Y no me pudo visitar. Murió sin verme. Qué consecuencias con su idea también, ¿no? ¿Y vos no fuiste a su entierro, nada de esto? Sí. Sí. Ahí hubo, que lo cuenta Héctor David Gatica en Los Días Insólitos, sí. Hubo 3, ahí señala él en 3 poemas, 3 permisos del momento del fallecimiento el caso de mi padre, de la mamá, creo, de Carlos Saúl Menem y un tercero había, Lanciloto, uno de los Lanciloto. Doña Brígida. Doña Brígida. Pero bueno, es otro capítulo, ¿no? Te llevan con las manos atadas en un patrullero, te depositan en el lugar del velatorio de tu padre. Con las manos atadas. Podés verlo. Así despedías a tu padre. Y cuando termina la ceremonia, no te llevan al cementerio, te vuelven a meter en la celda. Ahí escribí un poema también.
ese día, con toda esa carga. Yo digo, no digo no lo quiero pensar, al contrario, me fortalece, porque digo, Te fortalece. si yo fui capaz de esto, que en gran medida lo aprendí de mi padre, lo puede hacer cualquier ciudadano, que no te frene, porque justamente lo que trata el enemigo de clase, valga, es de meter el miedo. Si nosotros nos dejamos ganar por el miedo, esto va a ser una masacre. Pero el miedo ha servido para paralizarnos. Y para eso Y es. el miedo ha servido para el exterminio. Y para todo. Y el miedo ha servido Y para todo, para domesticarnos Claro, a formas culturales Exactamente. que nos pesan tanto y que son tan difíciles de romper. Exactamente. Entonces es más fácil acomodarte a la realidad, a la idea de que esto... Entonces hay quienes dicen esto va a pasar, lo dejemos, no va a pasar. Si vos no le salías al cruce en el momento, y esto es lo que hizo el pueblo argentino, por eso se pudo acortar el periodo de la dictadura, con el daño que ya había producido, 30.000 muertos, Y Malvinas. desaparecidos, Malvinas, el hecho de haber llevado jóvenes sin conocimiento del manejo de armas a una situación de este tipo era llevarlos a la muerte. Hay alrededor de 500 jóvenes que se suicidaron, héroes de Malvinas. Es fácil decirlo, promocionarlo. Pareciera Héroe de Malvinas. Claro. Murieron torturados por los Abandonados. propios jefes, abandonados, o negados después. o negados, con hambre, con frío. Eh, Los llevaron a donde no tenían que llevarlo. ¿Qué te sigue impulsando a esta tosudez tuya a pesar de todo? El esclarecimiento. Es necesario que se esclarezcan los crímenes de la dictadura. Es necesario que paguen sus culpas y responsabilidades todos los asesinos del proceso, que los están liberando. Por eso advienen esta forma de política. Por eso advino el macrismo en su momento y hoy Javier Milei. Está calculado para que sea así. Y el pueblo argentino a veces se equivoca, como esta vez, votándolo a Milei. Entonces es como que se hace un poco más difícil, pero no hay que desesperanzarse. Pero tienen que pagar sus culpas los asesinos. Nadie puede renegar de sus principios, de sus ideas. No debe, por razones obvias, ¿no? Porque si hay algo en lo que está empeñado el sistema es en destruir la memoria. Mientras persista la memoria. Por eso valoré mucho yo el libro que vos tienes ahí de los días insólitos de mi amigo David Gatica. Porque el solo hecho de recordar esos momentos que él le llamó los días insólitos, cuando empezaron a levantar gente y a llevarla presa, alguna no volvió. No han vuelto todavía más de 30.000. Y están desaparecidos. Héctor David Gatica, en el libro Los días insólitos, escribió sobre algo de esta historia que se ha contado aquí y que yo en mis anotaciones la he marcado como el legado Rogelio de Leonardi. Dice el poeta: un padre ha caído en la calle, no pudo aguantarse el peso de la ausencia del hijo. Pasaba frente al sanatorio cuando lo vi tendido en el piso de una camioneta. Ya no caminará la ciudad don José de sombrero, con sus publicaciones bajo el saco y repartiendo los poemas de su hijo. Algunos, aquí adentro, los más en la extensa geografía, este camastro, esta mesa y las cartas que hoy escribo toman el aire y lo respiran. Afuera se respira. El aire espeso buscará abrirse camino y lo encontrará en las calles. No pasará mucho tiempo. Algún lugar de La Rioja.
cayó en el nogal. La luz habrá tiznado gente sin fe, y esta botella se ha vaciado también.